de los votantes mayores de 50 años en el Reino Unido, en concreto en Inglaterra, Yorkshire, las fábricas abandonadas del norte, etcétera, quieren salir de aquí, de esta cosa llamada Europa. Entonces, el desafío para nosotros, y lo digo con humildad, es que nosotros teníamos que mirar al futuro, etcétera, y estamos un poco, como tú has dicho, teniendo que mirar bien al pasado, pero no para volver a ese pasado que tú has descrito muy bien, Andreu, pero para no volver al pasado de los años 30 y otros 1914. Entonces, lo digo un poco 2 años codirigiendo esta institución y con una sensación de estar luchando contra una marea que es muy difícil frenar. Eso en cuanto a la organización cuya oficina dirijo malamente en Madrid. Bien, la segunda idea es que nada más bonito que el poder de las iniciativas y el poder de las sinergias. Es decir, en vez de nosotros estar en mundos de alfombra roja, etcétera, queremos estar en los nuevos tiempos, hacemos eventos en bares y nos somos de la idea discusión democrática y pensamiento crítico. Esta es una de estas iniciativas que hemos querido fraguar y es traerles a ustedes un poco algunos expertos. Bien, última reflexión y ya introduzco a los miembros del panel. Cuando empezaron las protestas árabes, yo estaba en Bosnia. Yo trabajaba en una oficina en el terreno, en el este del país, que son las zonas más aisladas y un poco también más deprimentes. Pero tenía televisión y no siempre veíamos un poco la televisión serbia o la televisión bosnia. A veces logramos localizar la BBC, ¿no? Y recuerdo una mañana, porque me daba tiempo a prepararme un poco, tal, no sé qué, y poner la BBC para ver qué pasaba en el mundo exterior, porque ahí realmente estabas absorbido por los problemas de los serbo-bosnios, con las poblaciones, y un país misteriosamente que también produjo millones de refugiados. Entonces tú estás ahí intentando todavía apagar los fuegos de la última crisis de refugiados de los 90, que eran las crisis de los Balcanes, que ahora Frederick y yo hemos descubierto otra vez viendo un poco cuál es el impacto de la crisis de los refugiados en Balcanes. Entonces recuerdo este momento en el que, claro, veía protestas del mundo árabe, Siria, y recuerdo Siria. Entre todas las protestas recuerdo la protesta de Tahrir Square en Egipto y recuerdo Siria, ¿no? Y recuerdo las primeras imágenes pacíficas, la gente, etcétera. Y entonces fueron pasando las semanas y yo seguía viendo la BBC y tenía la sensación de decir, oye, esto está empeorando, ¿no? Hay con más violencia, etcétera, luego ataques contra mezquitas. Y recuerdo la sensación de impotencia de estar en la que Siria hoy es una Bosnia 2, el número de muertos y el número de refugiados es 2,5 veces el número de víctimas de Bosnia y es 2 veces o más el número de desplazados internos. Y recuerdo esa sensación como de premonición de esto no puede terminar bien. Y claro, de pronto parte de nuestros líderes políticos se extrañan que tengamos millones de refugiados de distintos países, pero entre ellos Siria, Afganistán. Entonces, Bosnia, Siria, etcétera. El propósito de este panel es analizar cómo hemos llegado aquí e intentar poner un poco de perspectiva, pero la idea es que esto sea un poco interactivo, o sea, que ustedes cojan el micrófono, yo me prometo no hablar demasiado y que sea, pues eso, participativo. Irene, si quieres... Irene es miembro de nuestro consejo desde hace 2 años. 2 años, ¿no? 2 años. ¿Qué hago? ¿Me siento? Creo que es de las mejores parlamentarias, y desde luego mucho mejor que muchos hombres, que hemos producido en los últimos años, y ha estado participando en la discusión sobre el acuerdo con Turquía, y criticándolo, etcétera. Entonces nos va a explicar un poco cuál ha sido su experiencia en este sentido. Frederick, vamos a pasar de inglés a español algún momento. Frederick es sueco, entre otras cosas, y también es el director del programa de nuestra organización en Wide Europe, Balcanes, Rusia y Turquía. Ha estado recientemente en Turquía, entonces nos puede contar un poco qué Turquía se está fraguando para generar este tipo de influencia en nuestra política. Y bueno, también es un amigo, hemos estado recorriendo los Balcanes juntos, estuvo antes en Kosovo y ha estado con los piratas de Somalia, o has estado, bueno, luchando contra Somalia. ellos, sí entiendo, pero bueno, sí. Bueno, eso nunca nos quedó muy claro en el proceso de selección, pero bueno. Bueno, y luego Angelina Karyakina es una periodista ucraniana, es una última suma al panel, pero participará mañana para otro tema de derechos humanos, etc. Pertenece a una cadena independiente llamada Hromadske, que hace un periodismo crítico en Ucrania,
Y me pareció interesante que subiera al panel para que hable, claro, es un país que tiene su propia crisis de refugiados y que también ha tenido un estado incapaz de reaccionar a esta crisis. Entonces, para que nos cuente un poco cómo reaccionan las sociedades en otros países europeos del este que están fuera de la Unión Europea. Y no recuerdo tu nombre, pero tú eres grandísimo en esta mesa porque nos vas a ayudar con el inglés. Sí, bueno, pero nos sentamos juntos. Aquí tienes una silla. Ponte aquí, ¿no? Bueno, dime. Sí, es el Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. Suena como Unión Europea. La verdad es que dependemos de todos y de nadie. O sea, que si quieres al salir echar algo y tal, andamos un poco apretados. O sea que... No, es verdad, no, nos asocian con la Unión Europea. El nombre, en Estados Unidos tienes una cosa que es el Consejo de Relaciones Exteriores y la idea es política exterior americana. Entonces, la idea de Joschka Fischer, Solana y otros era hacer algo parecido en Europa, pero que armonizara posiciones nacionales, en vez de ser una institución de Bruselas o ser una institución de Madrid. Pero a veces nos caen muchas percas porque criticamos mucho a la Unión Europea. Dice, ¿cómo podéis hacer esto trabajando con ellos? Dice, no, somos una ONG. Vale, entonces si les parece ya me centro en el panel. Irene, ¿por qué no empezamos? Podríamos hablar de Siria, de cómo hemos llegado aquí, pero quizás sería interesante que nos contaras, y luego entras tú, Frederick, que nos contaras un poco cómo has vivido el acuerdo en el Congreso, cuáles son los elementos que le viste problemáticos y un poco cómo era la discusión en una cámara nuestra, ¿no? Representativa. And then Frederick, maybe you can lay out the elements of the deal itself and focus on Turkey and your recent trip, ¿vale? And then we will turn over to you, ¿vale? Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me oís bien con este micrófono, no? Primero os quiero dar las gracias a todos por estar aquí, a todos vosotros europeos que hoy estáis aquí escuchando las historias que os tenemos que contar sobre Europa. Nosotros también estamos para escucharos a vosotros porque creo que bueno, la iniciativa de Filmin y del festival es magnífica. Realmente se echan mucho de menos en España iniciativas de debate sobre Europa como estas y yo creo que en este momento las necesitamos más que nunca. Así que si vosotros no estuvierais aquí para contribuir a este coloquio y para escuchar y para hablar, no tendría ningún sentido lo que nosotros dijéramos. Así que sobre todo muchas gracias por dedicar un rato de este viernes por la tarde a estar aquí. Me decía Borja, bueno, que empecemos por la cuestión de Siria, ¿no? Yo creo, sobre Siria, a mí me gusta enfatizar una cosa que es conocida y otra que es hacia el futuro y que quizá es más aventurada, pero que resume un poco cómo veo yo la crisis siria y sobre todo las consecuencias que tiene para nosotros, ¿no? El aspecto conocido es que la guerra de Siria, lo que hoy es una guerra civil brutal, que lleva 5 años, entre 200.000 y 300.000 muertos, millones de refugiados, empezó como una protesta popular de gente que quería la democracia, es decir, de gente que quería parecerse un poco más a nosotros, de gente que ya se parecía bastante. Y a mí una cosa que se me quedó siempre grabada en esta cadena de cine es Renoir, que no sé si hay aquí, pero en Madrid, ya que estamos en un festival de cine, pertenecen a esta red europea de salas de cine, ¿no? Y al principio de cada película siempre sale todas las capitales donde hay cines de esa red y una de las ciudades que salía siempre era Damasco. Y bueno, nos habla de la cercanía cultural, se notaba mucho también en la manera en que vivían las mujeres sirias y de cómo querer dar ese paso más, es decir, del sustrato social que había en Siria para poder convertirse en una democracia, ¿no? Y sin embargo, cómo el querer su población dar ese paso más los ha catapultado hacia atrás a una guerra civil terrible que, como nosotros sabemos muy bien, les estará pasando factura los próximos 100 años, ¿no? Pero sobre todo me gusta insistir
Porque a veces cuando ya se empieza a hablar todo en términos de geopolítica y ahora qué va a hacer Rusia y si Obama debió intervenir, etcétera, que olvidamos que el germen del asunto era que había sirios y sirias protestando porque querían vivir de una manera más parecida como vimos nosotros, un régimen democrático y un régimen de libertades. Eso es lo conocido que me gusta recordar y pensando un poco hacia el futuro, recientemente estuvieron en Madrid Mónica Prieto y Javier Espinosa, que son dos grandes periodistas. Ahora mismo en Siria hay casi todos los periodistas que hay allí, según nos contaron ellos, son freelance, son periodistas independientes porque es muy caro mandar allí a una persona, es muy caro y es muy arriesgado y requiere muchas medidas de seguridad y pagar seguros, etcétera, etcétera. Y lo más triste de lo que ellos estuvieron contando, acaban de publicar un libro sobre Siria que os recomiendo, es realmente estremecedor. Los dos coincidían en que la guerra de Siria todavía va a durar muchos años porque ninguno de los actores en juego tiene un especial interés en que termine. Esto, desde luego, es muy triste para los sirios. Probablemente este último incremento desde el otoño de la salida de sirios se debe precisamente a esa desesperanza, ¿no? Muchos sirios que se habían quedado en los países limítrofes, en Líbano, en Turquía, en Jordania, que por otro lado ya están saturados, era con la esperanza de poder volver pronto a Siria, una esperanza que se ha terminado de disipar, ¿no? Pero como el ser humano nunca termina de perder la esperanza del todo, pues han emprendido un camino más lejano y por eso ahora están viniendo a Europa, ¿no? Es importante que recordemos que huyen de la guerra, porque, y entro ya en el acuerdo con Turquía, voy a ser breve para que esto sea dinámico porque es la idea de un coloquio pero cuando eso me decís que pare, porque yo si no me pongo a hablar y se me olvida. Quiero decir que el acuerdo con Turquía, el acuerdo sobre todo la primera versión, que era vergonzosa, era sencillamente vergonzosa. O sea, como europeos daba vergüenza leerlas, incluso el resultado final, pero en fin, el borrador inicial era aún peor. Creo que el principio que se aplicó es algo que España lleva en realidad haciendo varios años, que es externalizar de alguna manera a los países, a sus países fronterizos para que sean ellos los que controlen la inmigración. Eso es lo que España hace con tratados con Mauritania, con Marruecos y con Senegal desde hace muchos años. Y eso se ha utilizado hasta ahora para la migración económica. Es muy problemático porque en la práctica nos quita elementos de influencia de la política exterior. Es decir, cuando España trata de hablar, por ejemplo, del Sáhara con Marruecos, simplemente de poner el tema sobre la mesa, a Marruecos le basta con abrir el grifo y empezar a mandar gente para que España diga, vale, venga, vamos a hablar de algo que os moleste menos, por ejemplo, ¿no? O sea, que es una manera de gastar dinero a cambio no de tener más influencia, que es algo que suele funcionar en la política exterior, sino a cambio de tener menos influencia. O sea, que desde el punto de vista de país es un mal arreglo, pero además, en el caso del acuerdo de Turquía, que era un acuerdo de la Unión Europea, significa reconocer el profundo fracaso político en dos aspectos fundamentales. Uno, en haber tenido una política exterior digna de ese nombre, que hubiera podido marcar la diferencia en Siria, intervenir en Siria. Cuando digo intervenir no digo necesariamente militarmente, sino también diplomáticamente, políticamente, y hubiera podido contribuir a que las cosas en Siria fueran de otra manera. Por lo tanto, ese fracaso, esa negligencia lo condonamos, lo damos por bueno. Y otro segundo fracaso político terrorífico, que es el de no tener una política migratoria común, también externalizamos, digamos, la solución del problema y así seguimos eludiendo enfrentarnos al problema estructural, que es que necesitamos una política europea común, tanto exterior como una política migratoria. Lo bueno de todo esto, yo quiero ser muy optimista porque realmente creo que este es el momento de los que somos europeístas convencidos y de los que más idealistas somos, porque es el momento en que realmente ya tenemos que ponernos en serio a trabajar y a pelear por la idea de Europa, ¿no? Realmente esto, el otro día yo escribí algo que
lo titulaba Última llamada para los pasajeros del vuelo Europa. O sea, realmente creo que es la última oportunidad que tenemos de armar un discurso político que defienda la idea europea, ¿no? Y la parte buena de ese acuerdo lamentable con Turquía es que el Gobierno español, que quería firmar ese acuerdo sin más y no poner ninguna pega, se vio enfrentado a un Parlamento diferente en el que ya no tenía una mayoría absoluta y tuvo que negociar, y España tuvo que defender una posición, o al menos ese fue el mandato parlamentario, porque las reuniones del Consejo Europeo son bastante opacas y simplemente luego cada delegación cuenta su versión, ¿no? Pero tenía el mandato parlamentario de un acuerdo que fuera mucho más, por supuesto, que defendiera los derechos humanos de los refugiados, y que en última instancia reclamaba, aunque fuera de manera indirecta, pero se consiguió que estuviera presente esta idea de que la política migratoria tiene que ser una política europea. Esto es muy importante porque en otros países los gobiernos se están escudando en la opinión pública para llevar a cabo políticas de xenofobia, políticas de renacionalización, pero en España ningún gobierno puede escudarse en eso, porque somos la opinión pública europea más proclive a acoger refugiados y a que las cuotas que se deciden en Bruselas sean obligatorias, y a, bueno, pues como sociedad asumir que tenemos una parte de responsabilidad en acoger a gente que huye de la guerra, ¿no? Por lo tanto, mi experiencia política fue satisfactoria en el sentido de que el Parlamento, todo el sentido que tiene el Parlamento es obligar al Gobierno a hacer lo contrario de lo que quiere hacer, ¿no? Y en aquel caso conseguimos un acuerdo de todos los partidos, que por supuesto no era la visión de ninguno de los partidos, pero sí que por lo menos consiguió que la posición española, que también era la de la sociedad española, estuviera mejor representada en aquel Consejo y en aquel acuerdo. Hay una cuestión que espero que salgan sus preguntas, que claro, vemos el populismo. Y es interesante, tú has dicho una cosa que es correcta, es fracaso nuestra política exterior en Siria, añadiría Afganistán y otras, sí. y otras crisis de donde vienen muchos de estos refugiados. Pero a la vez es interesante que tenemos un fracaso colectivo interno, que es la discusión esta de los perdedores de la globalización, es decir, estos sectores que se han visto afectados tanto por los procesos de privatización y en general por quedarse atrás en el modelo de desarrollo. He mencionado antes los trabajadores de Yorkshire, lo que eran las minas en el noreste de Inglaterra mayormente, que antes eran votantes laboristas y hoy son votantes del UKIP. Y como la Unión Europea ahora es como el némesis, es el mal, es la inmigración y es esta gente que nos quita el trabajo. Y es interesante cómo hemos unido ese fracaso exterior con un fracaso interno que es de razones múltiples, no siempre de la Unión Europea, sino fracaso del Estado-nación y también de nuestro modelo económico, ¿no? Pero si recuerdan, una de las imágenes más demagogas y ya rozando la obscenidad moral de la campaña del Brexit era Nigel Farage, el líder del UKIP, posando en esta pancarta en la que salía una fila de refugiados y salía Breaking Point, ¿no? Y claro, el mensaje implícito es crisis total, toda esta gente oscura, musulmanes, etcétera, van a venir a la Unión Europea, es culpa de la Unión Europea. Incluso dijeron que Turquía, todos estos turcos van a entrar a la Unión Europea, aunque la adhesión de Turquía a corto plazo no es realista. Pero es curioso porque sus votantes, el miedo que tienen terrible es a los europeos, es decir, a los polacos, españoles, etcétera, que se pueden establecer libremente conforme a una de las cosas que ha funcionado el proceso europeo, que es la libertad de circulación sin discriminación. Mientras que Nigel Farage ahondaba en la crisis de exterior, es decir, toda esta gente, con lo cual mezclamos inmigración ilegal, crisis de asilo, porque esto es una crisis de asilo, o sea, los refugiados, se nos olvida, tienen un derecho internacional al asilo, etcétera, con nuestra circulación europea. Y es interesante ver la absoluta confusión de nuestro liderazgo político en este sentido, cómo se mezclan estas cosas, ¿no? Pero vamos a echar un vistacillo a Turquía. Frederick, why don't you lay out what are the main elements of the deal and whether the deal will hold
And maybe you can provide a little bit of your info on Turkey, porque acaba de estar en Turquía con las élites, pues interesante. Sure, thank you very much. Well, first of all, before talking about the deal, I think it's important to just sort of touch a little bit upon the context, which Irena obviously covered, but just let me add a couple of points. Sí. Antes de hablar sobre el acuerdo, creo que estaría bien hablar sobre el contexto que nos ha llevado aquí. Dejadme hablar sobre un par de puntos. I think when we talk about the refugee or the migration crisis, this is something which really became part of the European public imagination last summer. Cuando hablamos de la crisis de refugiados, creo que es algo que salió a la luz o vino a la imaginación del público en el verano pasado a partir de la propaganda de UKIP. Obviously, I mean, the war in Syria has been going on for much longer than that. There have been refugees from Syria, there have been migrants and refugees from elsewhere who've been coming to Europe. But I think last summer was something of a moment of an inflection point, if you will. La guerra de Siria, evidentemente, ha estado en marcha durante muchos más años que esto, pero digamos que creo que el verano pasado fue realmente un punto de inflexión en este aspecto. And this was partly because of a drastic increase in the movement of Syrian refugees in Turkey, many of them who had been living in Turkey for a few years, who decided to move to Europe. Y esto fue básicamente porque incrementó el número de refugiados de Siria que habían estado viviendo entonces y que decidieron venir hacia Europa. And as you'll recall, there were many instances of drownings in the Aegean, and you have this very now infamous picture of the 3-year-old Syrian refugee on the beach. Hubo muchos ahogamientos, como probablemente pueden recordar, y quizás tengan en la cabeza esta foto de 3 refugiados en la playa. And I think this really sort of shocked the European conscience in a way and was an inflection point and sort of changed the course of this crisis. Creo que esto realmente fue un punto de inflexión y de alguna manera cambió la dirección de esta crisis. And it also made it into a political issue where politicians in Europe actually came under tremendous pressure to do something about it. Y lo convirtió también en un problema que presionó a los políticos para que tuvieran que hacer algo sobre ello. But instead of actually solving the issue, which is the war in Syria, they decided to do, an indirect secondary thing. Pero en lugar de resolver el problema, que vendría a ser la guerra en Siria, decidieron hacer una opción alternativa, una solución secundaria. Which was to try to strike this deal with Turkey to basically keep the Syrian refugees in Turkey and have them not come over to Europe. Que básicamente es tratar de, para la redundancia, este tratado con Turquía para que los refugiados queden en Turquía y no tener que tenerlos en Europa. So in many ways, instead of addressing the root causes of this, Europeans addressed the secondary issue. Así que en lugar de dirigirse a las causas principales del problema, se dirigieron a un problema secundario, digamos. The deal, there are actually 2 deals. One is from November last year, and the second one is from March this year. I think it's important to look a little bit at the differences in those deals and also the context as well. Hay 2 acuerdos diferentes. El primero es del noviembre November last year, you said? November last year. November last year, y noviembre del año pasado. Y el otro es más reciente, the other one is marzo de este año. Y creo que es importante ver las diferencias entre estos 2 acuerdos. Yeah. So, and also the context in EU-Turkey relations is also very important here. Y el contexto también es muy importante en las relaciones entre la Unión Europea y Turquía. Turkey has been a candidate country to become a member of the European Union. Turquía ha sido un candidato para convertirse en un miembro de la Unión Europea. And has been negotiating in the accession process for over a decade. Y ha estado negociando en este proceso de acceso durante más de
10 años. But this process has basically been stuck for the past 6-7 years. Pero este proceso ha estado estancado durante los últimos 6-7 años. Because Cyprus, France, and a few other countries have blocked the opening of so-called chapters in this negotiation. Porque Chipre, Francia y otros países han de alguna manera bloqueado este capítulo de negociación. So relations between the European Union and Turkey have been extremely frustrated, if you will. Así que las negociaciones entre la Unión Europea y Turquía han estado muy frustrantes. And there's been a massive amount of mistrust and suspicion on both sides. Con una gran cantidad de desconfianza y sospecha por ambos lados. So this was a little bit the context in which Europe on the one hand and Turkey went into this negotiation last November to strike a deal on the refugees. Así que este es el contexto en el que la Unión Europea y Turquía empezaron una negociación el pasado noviembre para tratar de controlar el flujo de refugiados. So basically what Turkey got was a commitment to accelerate visa liberalization, to have visa-free travel for Turks into Europe. Así que lo que Turquía obtuvo fue una aceleración del proceso de visado para los turcos para poder viajar dentro de Europa. If they met certain conditions, and also to speed up the accession negotiation process. Y si cumplían ciertas condiciones y también incrementar la velocidad de este periodo de negociación. And also 3 billion euros for refugees and a few other sort of deliverables. Además de 3 billones de euros para los refugiados y otro tipo de ayudas. Yeah. And what the Europeans got from Turkey was basically a commitment to give work permits, schooling, and make the life of the Syrian refugees in Turkey better, basically. Y lo que la Unión Europea consiguió de esto fueron una mejora en las condiciones de los refugiados que residen actualmente en Turquía y facilidad para poder escolarizarse, adaptarse mejor, etc. And basically try to clamp down on people smugglers along the coast and coordinate with Bulgaria and Greece and other neighbors. Y tratar de intervenir con los bandoleros, los ladrones, las mafias a través de contrabandistas a través de la costa, etc. But this deal was an extremely transactional deal, and the European Union and Turkey within the accession framework have always tried to have this sort of transformational relationship. Pero fue un acuerdo muy transaccional y ambos siempre han intentado tener este tipo de transformación en la relación. But this was basically a transactional deal between two sides where both sides were weak. Pero fue un pacto transaccional donde ambos lados eran débiles. And didn't really trust each other. Y realmente no confiaban en los demás. Yeah. What the Europeans were hoping was that the flow of refugees would decrease, would go down, the numbers would go down. Lo que los europeos pensaban es que el número de refugiados bajaría. Yeah. But this didn't happen, basically, and I think you remember during the winter, even the numbers kept going up despite the winter months. Pero eso no pasó, incluso durante el invierno el número de refugiados siguió subiendo. Yeah. So then in March, Europe and Turkey tried again to come up with a new deal, basically. Así que en marzo la Unión Europea y Turquía intentan pactar otra vez. So Europe offered 3 billion euros more in addition to the first 3 billion. Así que la Unión Europea ofrece 3 billones más, además de los que había ofrecido antes. And also to speed up even more the visa liberalization process, to give visa-free travel to the Turks. Y acelerar aún más este proceso de obtención del visado para los turcos. And Turkey, on its part, would be more firm on people smugglers. A cambio, Turquía, por su parte, sería mucho más firme con las mafias. And also accept refugees and irregular migrants who went to Greece and did not apply for asylum or had their asylum applications denied and were sent back. Y aceptar a los pedidores de asilo que iban a sitios como Grecia y aceptarlos en lugar de devolverlos otra vez. Yeah. And Europe, on its part, would also, for every person that was taken back by Turkey, accept a Syrian refugee to be resettled from Turkey to Europe. Y Europa, por otra parte,
Can you repeat that? Yeah, it's a bit complicated. So Europe, for every person that was sent back from Greece back Por to cada Turkey, persona que sería deportada desde Grecia hacia Turquía otra vez, Europe would accept one Syrian refugee from Turkey Europa aceptaría un refugiado sirio de Turquía in a one-for-one deal. en uno a uno. Yeah. And this deal, together with the closing of the so-called Balkans route, actually seems to have lowered the numbers of refugees coming from Turkey into the European Union. Y este pacto, junto con la clausura de la ruta de los Balcanes, parece que ha bajado el número de refugiados. But what we've seen is refugees and migrants taking a new route now, going through Libya into Italy, crossing the Mediterranean. Pero ahora los refugiados están tomando una nueva ruta que van a través de Libia, cruzando el Mediterráneo hacia Italia, islas de Grecia. Yeah. So we've seen a sort of a shift in movements, and it's not at all certain that this deal will actually hold or that it's actually legal according to European and international law. Así que ha habido un cambio de movimientos, pero no está claro que este pacto se pueda mantener. Incluso no está claro que sea legal según la ley internacional. And also just final point. And secondly, the visa-free travel that's more or less been promised to Turkey might not even happen. Y además esta posibilidad para los turcos de poder viajar sin visado quizás ni siquiera pase. And maybe we can talk about the reasons for that later. But what the Turks have said is that if it doesn't happen, then the deal is off. And Quizás podamos we open hablar the sobre borders. esto más adelante, pero lo que los turcos han dicho es que si esto no ocurre, el pacto se ha terminado. Vale, yo creo que ahora vamos a pasar a ustedes, si les parece. Solo una preguntita a Frederick. Es interesante también, no sé si fue en agosto, cuando Angela Merkel, el enemigo público número uno de gran parte de la Europa del Sur, dijo, bueno, geschafft, podremos lograrlo, que vengan todos los, bueno, más o menos, ¿no? que puedan venir estos refugiados, esto es una crisis brutal, y como inmediatamente se transformó la figura de Merkel como la austericida, en la que dice, no, hay que admitir a esta gente, yo he estado en esta situación y tal, y cómo se la comieron en su propio partido, etcétera, y cómo le ha debilitado no los problemas de la eurozona, etcétera, sino su papel en la crisis de refugiados. ¿Y en qué medida esto fue un papel en la posición de Alemania con el acuerdo de Turquía? Es decir, la necesidad de tienen que parar en cualquier caso, de nuevo la política doméstica, tienen que parar el número de refugiados. So to what extent do you think it played a role for Germany's position in that regard, like we need to stop the flow of refugees? Well, I think Germany's position, Angela Merkel's position, has been very interesting from the beginning and very decisive. Bueno, creo que la posición de Angela Merkel ha sido muy interesante desde el principio y también muy decisiva. Last autumn, when Europe was panicking over the refugee crisis, El otoño pasado, cuando Europa estaba espantadísima con la crisis de los refugiados, she came out and took a very firm and clear position and said, look, our doors are open. ella tomó una posición muy firme y dijo, mirad, estamos abiertos. And in many ways, she confirmed the sort of the liberal ideal of Europe, which was crumbling all around. Y confirmó esta idea liberal de Europa que se estaba disolviendo en todos sitios. And I think this was an absolutely crucial moment in this crisis and in the handling of this Y crisis. fue un momento realmente crucial en esta crisis y en la manera en la que se ha tratado. But Pero we saw that weeks and months later, the politics of it changed in Germany and all over Europe, including in my own country, in Sweden. vimos que semanas y meses después estas políticas cambiaron, incluso en Alemania y también en mi país, en Suecia.
And in Germany, there were local elections in the Länder earlier this year, and they became a sort of a referendum on Angela Merkel's handling of the refugee crisis. En Alemania hubo elecciones más adelante en este año y se convirtieron de alguna manera en un referéndum en cómo Angela Merkel había tratado este problema de la crisis de los refugiados. And since then, I think we've seen a sort of a tightening of policy in Germany and for sure in Sweden and in other countries. Y desde entonces hemos visto que las políticas en Alemania y en Suecia de alguna manera se han vuelto más estrictas. And we've seen a growth of populism, we've seen Brexit. Hemos visto un incremento del populismo, Brexit, which tragically I don't think is possible to separate from this refugee crisis. Que trágicamente no creo que pueda ser separado de esta crisis de refugiados. Yeah, Borja, you mentioned Farage and the famous or infamous billboard, and I think this is how these populist parties gain votes these days. Borja, tú has mencionado Farage y esta foto con los refugiados haciendo cola. Creo que esta es la manera en la que los partidos políticos de alguna manera consiguen votos en este momento. Simplemente para incidir más en este tema, ¿quién redacta el acuerdo o quién es el encargado de hacer el acuerdo? ¿Cómo los distintos países de la Unión Europea tienen influencia en ese órgano que hace el acuerdo? ¿Y cómo los ciudadanos de los distintos países podrían llegar a tener influencia en el redactado de ese acuerdo? No sé si se ha entendido un poco. Gracias. Dos cuestiones. Una, has dicho que el punto de inflexión fue exactamente el verano pasado y es así. Pero ¿qué pasó realmente para que Turquía tomara esa decisión? O sea, ¿qué es lo que sucedió? Ahí vemos una situación parecida a la que contaba Irene Lozano antes, y es que estamos en manos de Turquía a la hora de una cuestión tan decisiva como la política migratoria, y el efecto ha sido que hemos llegado al Brexit, hemos llegado a todos los populismos, ¿no? O sea, que Turquía decidió actuar de una manera determinada por algo, y creo que era bastante orquestado o bastante pensado, ¿no? Y otra cuestión, en política española, ¿cómo se puede explicar que una opinión pública como la española, un país como España, que es uno de los más favorables a la acogida de refugiados, es uno de los países que menos refugiados han recibido? Hay autoridades, o sea, hay ayuntamientos, hay organismos locales que están muy favorables, son muy favorables a recibirlos, y el gobierno siempre se escuda en las cuestiones burocráticas y todo esto, pero no hay manera de salir de esa situación de bloqueo o de que no se avance, ¿no?, en la acogida. Si quieres empiezo por lo del acuerdo. Bueno, el procedimiento para llegar a hacer esos acuerdos es complejísimo, ¿no? O sea, supongo que te refieres al acuerdo con Turquía, no al acuerdo de los partidos españoles parlamentarios respecto a la posición. Normalmente hay un trabajo diplomático de meses o de semanas, dependiendo del tiempo con el que se haya previsto la situación, en el que cada país va poniendo un poco sus aportaciones, se van cambiando palabras hasta que se llega al final a un texto con el que todo el mundo pueda estar de acuerdo. Pero a mí me interesa más la parte de tu pregunta de cómo podríamos hacer que los ciudadanos llegaran a participar en ese acuerdo. Y lo dramático, yo creo, del momento en que estamos es que si la ciudadanía europea participara, a lo mejor había sido peor. O sea, lo dramático es que hay muchos países europeos que lo que querrían directamente sería hacer deportaciones masivas. Y, por ejemplo, en Hungría, donde gobierna Víctor Orbán, que bueno, es una cosa como de ultraderecha salvaje, una de las cosas que ha propuesto y ha sido interpretado como una manera de enfrentarse y de cuestionar las instituciones europeas es hacer un referéndum entre su población sobre las cuotas que la Unión Europea distribuye a los distintos países.
cosa que seguro que saldría a favor de que esas cuotas no se cumplan, que es lo que, por otro lado, la mayor parte de los gobiernos están haciendo por la vía de los hechos, ¿no? O sea que creo que también aquí hay un debate que tiene mucha más profundidad, que es sobre el tipo de democracia que queremos, ¿no? Los referendos, yo, en fin, soy una persona que me considero muy demócrata, pero los referendos plantean siempre opciones binarias y el resultado es lo que se llama, en teoría de juegos, una suma cero, es decir, uno gana y uno pierde. Sin embargo, la Unión Europea hasta ahora ha funcionado con un mecanismo contrario, que es el de la negociación, en el que se intenta que todos ganen, aunque sea un poquito menos cada uno, ¿no? Esa ha sido una dinámica que, por otro lado, es verdad que da la impresión de estar agotada y que tenemos que inventar otra cosa, pero yo no creo que el convertir cada una de estas decisiones muy complejas en un referéndum fuera en absoluto una solución. Y también un poco lo de Brexit está ahí, es otra prueba, ¿no? Yeah, just to touch on your question, who decides? I mean, formally here, this is such a big issue, a big deal. So it was the heads of state and government of Europe and the European Council who negotiated. Sí. Para hablar sobre lo que has pedido tú, es una cuestión interesante. Normalmente son los jefes del Consejo de Europa y del Parlamento los que deciden este tipo de acuerdos. But these negotiations, both in November but especially in March, were very acrimonious and there was blood on the floor. Pero estas negociaciones en noviembre, especialmente en marzo, fueron bastante conflictivas. Había sangre por el suelo. I mean, part of it was that there were many member states, especially in Eastern Europe, the Visegrad countries, Central Europe, who, I mean, I think Irena mentioned this, are extremely reluctant to take any refugees, basically. So there was a lot of acrimony around how to deal with this issue. Hubo muchos de los estados del centro de Europa y del este de Europa, como ha mencionado ahí antes, que quizás no están muy de acuerdo con el hecho de recibir a refugiados. So it was a very tough negotiation, and Angela Merkel, she had her local elections coming up as well, so she was pushing the deal very hard. Así que fue una negociación muy difícil y Angela Merkel tenía las elecciones acercándose, así que intentó apretar bastante en el tema de este acuerdo. Yeah. But this is always how it is when these deals are being struck. It is a tough negotiation. Pero esto es como siempre, cuando este tipo de acuerdos están en la mesa, siempre es una negociación difícil. But these are the elected leaders of Europe. These are the people that we have chosen and given a mandate to do this. Pero son los líderes de Europa los que nosotros hemos elegido y les hemos dado el poder para hacer este tipo de cosas. And this is the nature of international cooperation. I mean, you come together and you find value in a common product where everybody looks for the common good rather than their own national interest. Y así es como funciona la cooperación internacional, donde te reúnes con los demás y cada uno intenta mirar un poco por el otro en lugar de mirar solo por los intereses propios. And you know, the outcome is often not ideal, but the alternative is usually much worse. Y el resultado con frecuencia no es ideal, pero la alternativa normalmente es aún peor. On this question of Turkey and how they could act, I'm not sure I understood exactly the question. En esta pregunta sobre Turquía y cómo podrían actuar, no estoy seguro de que haya entendido básicamente. But let me say, I think, you know, as I mentioned before, there was this immense, or still is, this immense lack of trust between Turkey and the European Union. Pero había, como he dicho antes, había este enorme grado de desconfianza entre Turquía y la Unión Europea. Many people in Turkey don't believe that they will ever become members of the European Union. Mucha gente en Turquía no se cree que nunca vayan a ser miembros de la Unión Europea. And they feel that they've been cheated by Europe, you know, many times. Sorry? They feel that they've been cheated by Europe. Sienten que han sido engañados por Europa durante muchas veces. So I think what the Turkish side did, Erdogan, Davutoglu, was to try to absolutely maximize their gain in this transactional deal. Pero lo que Turquía hizo fue básicamente intentar maximizar sus ganancias en este
esta transacción, este acuerdo transaccional. So they realized that the Europeans were extremely weak and desperate. Se dieron cuenta que los europeos eran realmente débiles y estaban bastante desesperados. So they tried to get visa, free travel, progress on accession. Así que intentaron conseguir visa, visado, libertad de travel, viaje. Yeah. And so on, yeah. Déjame, Borja, me dejas que conteste, porque había la segunda parte española de la pregunta de Ana, brevemente para... Yo cuando he hablado con altos funcionarios del Ministerio de Exteriores, lo que ellos explican es que a mí me parece, en fin, un argumento un poco de tertuliano, ¿no? Pero lo que ellos explican es que, que no vienen más sirios porque no quieren. Que cuando les dicen vengan a España, dicen no, es que nosotros queremos ir a Alemania. Entonces, yo no me lo creo, claro, yo no me lo creo, pero como al final uno de los problemas del Parlamento español es que le faltan muchas fuentes de información propias y siempre hay mucha dependencia de la información del gobierno, pues no puedes hacer mucho más, es lo que te cuenta el gobierno, incluso gente que asegura haber estado allí sobre el terreno, ¿no? Y también es verdad que la ley española tiene sus limitaciones. Hoy leía un reportaje magnífico en el New York Times que os recomiendo sobre cómo la ley canadiense permite que se asocien vecinos, familias que llevan a sus hijos al mismo equipo de fútbol y que entre 5 o 6 sponsoricen a una familia de refugiados y la atraigan entre todos durante un año, y cómo el ministro de Inmigración canadiense había declarado que no podía traer a tantos refugiados como los canadienses estaban demandando acoger. O sea que también podemos intentar la vía de cambiar la legislación para hacer algo así a la canadiense si no conseguimos si el gobierno insiste en que no quieren venir, ¿no? Sin cuestionar el derecho internacional de los refugiados a ser acogidos y sin dar ningún tipo de credibilidad a la derecha populista tipo Le Pen, UKIP y tal, ¿qué capacidad real tienen los países europeos de acoger a los refugiados? Siendo realistas, digamos. Yeah, capacity. Well, we're a union of 500 million people, or now I suppose 550 million after the UK has left. Capacidad, sí. Bueno, somos una unión de 500.000, half a billion, medio millón de personas. Yeah. And last year, in this crisis, we took, what was it, 1.2 million? Y el año pasado esta crisis en la que acogimos que 1,2 millones. Which is, you know, a fraction really. No, que es small number. Una fracción muy pequeña. And it became a crisis because the vast majority of these people went to 3 countries basically. Y se convirtió en una crisis porque la mayoría de esta gente fue a básicamente 3 países. I mean, Sweden, which has a long tradition of taking refugees. Suecia, que tiene una tradición larga de acoger refugiados. Has, you know, it's been a tremendous challenge for Sweden, the assimilation, the integration part of it. Ha sido un reto bastante duro para Suecia integrarlos a todos. But still, you know, from the big waves of refugees from the 90s, from Yugoslavia, from Somalia. Pero a pesar de ello, comparado con las grandes olas de refugiados desde los 90 de Yugoslavia, desde Somalia. And before that from Chile in the 70s. Y antes de esto de Chile en los 70, por ejemplo. Or Polish Jews in 68. O los judíos polacos en el 68. I mean, still, I think the experience in Sweden has been a fairly successful one. There are problems, but overall, I think it's a very successful one. And I think the fact that the vast majority of Swedes, even today, are very positive to taking refugees is testament of that. Creo que en Suecia ha sido realmente bastante positiva, incluso el hecho de que hoy en día muchos de los suecos aún están dispuestos a acoger refugiados a pesar de todo. I mean, I think to have a successful integration policy capacity, there are a few things which are absolutely crucial. One is access to labor markets. Para poder tener una política de acogida que sea realmente
que tenga un éxito realmente es necesario, hay un par de puntos clave, uno de ellos es tener acceso al mercado laboral. This is often a problem, a political problem, because you often get the labor unions against opening up the labor markets to refugees. Esto es un problema político porque muchas veces los sindicatos están en contra de abrir el mercado a los refugiados. But I think for successful integration, this is one of the key things. Pero para una buena integración esto es uno de los aspectos clave. Secondly, language and access to education. Segundo, la lengua y el acceso a la educación. And then thirdly, sort of just cultural, social integration. So you don't create ghettos, basically, but you try to integrate refugees into the society and social fabric. Y tercero, integración social y cultural, de tal manera que no crees guetos, sino que intentes integrar a los refugiados dentro del tejido social. But it's a tremendous challenge, especially when there's economic stagnation and other sort of issues. I mean, this becomes a big challenge. Yeah. Pero es un reto bastante grande, sobre todo cuando tienes problemas como el estancamiento económico, etcétera. Se convierte en una situación bastante difícil. Yeah. But just getting back to where I started, I think, had the quota system worked, or had there been a fair redistribution of refugees in Europe, the numbers in each country wouldn't be great at all. Pero volviendo a lo que decía antes, si hubiera habido una distribución justa entre todos los países de Europa, en lugar de unos pocos, los números no serían tan alarmantes ni tan grandes. Entrando ya en la recta final de la discusión, hemos tenido que hacer un pequeño cambio en el panel. Teníamos a Ana Terrón, pero Welling ha decidido no traérnosla hoy. Y Angelina Karakina, que es una periodista, ya creo, amiga ucraniana que ha venido desde otro país europeo, fuera de la Unión Europea, que también tiene una crisis de refugiados interna y desplazados. Me parecía interesante que nos contara como sociedad cuál es su experiencia, sobre todo los movimientos voluntarios de las ONGs, sí, en tratar a los refugiados. La ironía es que nosotros tenemos las capacidades y tenemos estados que funcionan y ellos no tienen las capacidades, pero tienen un movimiento social también, por cierto, a menudo liderado por el factor de género, es apasionante. Entonces, me parece interesante que hagamos una pequeña salida de nuestra burbuja intraeuropea y hablar de otra experiencia. Entonces, si quieres... Yes, can you hear me? Yes. First of all, thank you so much for inviting me over to this panel and to this wonderful festival. Last summer, I covered two stories which brought me here, actually. One of them, I will be talking about it in detail tomorrow. It's a story about Ukrainian prisoners, Ukrainian citizens, which were imprisoned. Just a second, I will finish the sentence. In Russia for standing up against the annexation of Crimea by Russia. Vale. Primero que todo, muchas gracias por darme la bienvenida en este festival. El año pasado cubrí dos noticias que me han llevado hasta aquí. La primera de todas es what is the story that you covered? It's the imprisonment of Russian citizens. El encarcelamiento de ciudadanos rusos. Who stood up against the annexation of Crimea. Que estuvieron en contra del anexamiento de Crimea a Rusia. And the second story is actually the refugee crisis, which I was covering in September, so it's almost a year has passed, and lots of things has been said and written and done since then. La segunda es la crisis de refugiados que estaba cubriendo en septiembre pasado y ha pasado bastante tiempo y se han escrito muchas cosas sobre ello. But I think one very important fact or very important story somehow was left behind the headlines. Pero algo bastante importante se dejó detrás de los titulares. So I would like to tell you of what we, the journalists, faced when we arrived to a small village called Roska on the border between Hungary and Serbia. Así que me gustaría explicaros lo que los periodistas tuvimos que enfrentarnos a cuando llegamos a una pequeña ciudad entre la frontera de Hungría y Serbia. So it was just about 3 or 4 days
before Hungary was just about to close down the border. If you do remember those statements by Orban, by the government, that we are closing down the border. Fue 3 o 4 días antes de que Hungría decidiera cerrar las fronteras, si recordáis estas declaraciones del gobierno que dijeron que iban a cerrar las fronteras. So nobody could imagine how do you close down a border. There is no wall, there is nothing called a border along Serbia and Hungary. There's just a plain field, a railway road, and nothing else. Así que nadie podía imaginar cómo ibais a cerrar una frontera como esa. No hay nada entre Hungría y Serbia, solo es campo a través y un par de vías, nada más. No hay ninguna pared. At that time, thousands of people, dozens of thousands of people were crossing this imaginary border every day, each day. And the Hungarian government and the Serbian government, of course, they were aware of this. Docenas de miles de personas en ese momento estaban cruzando esa frontera cada día y los gobiernos serbio y húngaro estaban perfectamente al tanto de esto. From that place, these people were trying to take a train or any transport or sometimes even go by foot and go to Austria, find a way to go to Austria. En esas circunstancias, esta gente estaba básicamente intentando coger un tren o algún tipo de transporte, incluso caminar para poder llegar hasta Austria. This little village, Roske, was kind of a place where they could stop for a moment with their families and just understand where they should move, how do they get to Budapest, and then how do they get to, well, Austria, Germany, or any other country which is more willing to take them than Hungary. So it was a very important place for thousands of people, and the Hungarian government was aware that something like a camp or a center or something like that is really needed in that place. Roske, esta pequeña ciudad, era muy importante para todo este tipo de gente que intentaba llegar a sitios como puedan ser Austria o sitios que estuvieran más dispuestos a bienvenirlos. Y el gobierno estaba sabía que era un sitio importante para poder hacer que estas familias descansaran ahí, decidieran dónde iban a ir, cómo iban a hacerlo. So just for you to imagine, the people who were coming to Roske, they were on the road for weeks and for months. They were carrying their babies, they were carrying their bags, and all the way along this road, they were throwing things away which they couldn't take with them, because when you're traveling and you leave like your whole life behind, you have to get rid of things. And they were getting rid of things along the border too. So it was bottles, clothes, food, anything you can imagine along the border. Toda esta gente había estado en el camino durante semanas, meses, y como os podéis imaginar, se iban desprendiendo de cosas, porque cuando viajas, cambias de país, tienes muchas cosas encima tuya y a causa del cansancio, etc. Incluso en la frontera había ropa, había objetos, etc. And there was no one, there was no intention from Hungarian government to somehow solve this problem. They knew about the garbage, they knew about the crowds of people sitting there in sun and sometimes in night waiting for buses, and nothing could be done, and you had this feeling that you're in a very weird situation where the Hungarian government 100% knew that on 15th of December they're closing down the border and they have several thousand crowd in Roske, and this place is covered in garbage and thousands of people who don't know where to go. So everyone was aware of this problem. Y el gobierno húngaro estaba al tanto 100% de este problema, en el que iban a cerrar las fronteras, y en la ciudad de Roske tienes a centenares, miles y miles de personas esperando, que no tienen ningún sitio a donde ir, esperando buses durante el día, durante la noche, etc. When this finally happened, when they did close the border, and physically they did it in the way that they created some kind of barbed wire, and it was this border, so to say, and they just put their police and some military guards, and they just stopped this railroad, the most popular among Cuando crearon esta frontera, que básicamente lo que hicieron fue poner policías alambrado y para poder parar estos refugiados
este enclave popular. They created an image of, this picture, which probably lots of you have seen, that there's a stampede, that there's a problem, that there are thousands of people sitting there covered in garbage and nobody knows what to do, that there really is a problem. Cuando crearon esta imagen que quizás algunos de vosotros hayáis visto, donde hay miles de personas cubiertas en basura en una estampida hacia esta valla y que realmente no saben qué hacer. At the same time, what was happening in reality, for weeks, dozens of non-governmental organizations and representatives of different organizations were trying to prevent this situation from happening. A la vez, durante semanas había habido muchas organizaciones no gubernamentales que habían intentado prevenir esta situación. They were putting up temporary camps where they would give information for people where they should go, just not for them, wander across Hungary, but if they need to go to Budapest, they should take this road. If they need some legal consultations, they should call this number. If they need to go to a railway station, it's this way to take. Pusieron bastantes puntos de control, campos para la gente que estaba ahí en esa situación, en la que les informaban sobre requerimientos legales, cómo llegar a un sitio a otro, qué dirección tomar, etc. If they were sick, they could get some medical check or medical help, very primitive one, but sometimes it was really in this sun, in this burning hot sun, it was really, really vital. También había ayuda médica que, aunque fuera un poco precaria, era muy de agradecer en este contexto, con el sol, etc. At the same time, these organizations were trying to get in touch with the local companies who had to move out the garbage. A la vez intentaban contactar con estas compañías locales que tendrían que quitar la basura. But for some reason they didn't react for several days. Pero por alguna razón no reaccionaron hasta dentro de un par de días. And the picture that we were getting, I mean, the mass media and Western media, they were showing this picture of a huge problem. Suddenly, on 15th of September, Eastern Europe became this cruel, stupid country, and nothing could be done. At the same time, lots of things were done. They were done over the past several months. And the civil society was working, but nobody could see that. Y bueno, a través de los medios de comunicación occidentales, etcétera, se ofrecía una imagen distinta, cuando en realidad había habido mucha gente trabajando detrás de esto para intentar prevenir la situación. My point is very simple. You probably already got the point that I was trying to make, and it's the same problem that we faced in Ukraine. When talking about Ukraine, you always talk about corrupt government, you talk about former President Viktor Yanukovych or somebody else, where you have a very strong civil society which is working day and night to do things, to bring some difference. Lo que quiero decir, probablemente ya lo habéis detectado, es que es lo mismo que nos pasa cuando hablamos de Ucrania. Cuando tienes un gobierno corrupto de alguna manera, donde hay mucha gente población civil intentando hacer cosas, intentando solucionar la situación, pero el gobierno no se mueve para ello. Just the last thing I would say, I came from Ukraine, and there's a war still going on in eastern Ukraine, and just recently the fighting intensified and more people are getting killed each day, even as I'm now sitting here. Bueno, yo vengo de Ucrania. Hay una guerra civil aún teniendo lugar ahí, especialmente en la parte del este de Ucrania, y hay gente muriendo cada momento, incluso ahora mientras estoy sentada aquí hablando con vosotros. And we had the same problem when over 1 million people moved from eastern Ukraine, and they were trying to find jobs and they were trying to find homes elsewhere. The government was reluctant to do anything, but the civil society, but there was enough, let's say, enthusiasm and enough work done from the civil society to make this problem
to make this, let's say, movement as smooth as possible. Tuvimos el mismo problema cuando muchos inmigrantes del este de Ucrania se vinieron hacia el oeste intentando acceder a puestos de trabajo, etcétera, donde el gobierno, digamos, no reaccionó, mientras que había un tejido social muy importante que sí que estaba intentando marcar una diferencia. Tengo que interrumpir, me están echando señales. Sí, cogemos una pregunta. Esta es una discusión que en cualquier caso que continuaremos mañana más en detalle, pero me parecía interesante que hablara ya que viene de este contexto también para un poco diferente al nuestro. Pero tenemos tiempo para una pregunta y también si no el vino está por ahí, o sea que podemos continuar la discusión con vino. ¿No? Ah, por favor, claro. No, una muy concreta. Sus aportaciones son muy valiosas, yo soy periodista también, son muy valiosas las que han dicho. Parte de esto es conocido por Occidente, por todos los que mínimamente nos interesamos y nos preocupamos por toda esta terrible problemática, pero hay una cuestión que me gustaría formular y dejarla al aire, si ustedes ahora no la pueden responder. ¿Por qué no se habla del origen de estas guerras que han provocado estos refugiados? ¿Por qué no se habla de este origen? ¿Cuál es la participación europea en estas guerras? ¿Y por qué los ciudadanos no exigimos a nuestros gobernantes explicaciones sobre todas estas guerras? Esa es mi pregunta. Ask for explanation of this. Yeah, I mean, in the beginning of my introduction, I said this, that what did Europe do? Instead of focusing on the origins, the war in Syria, it focused on sort of a secondary issue, which was the refugees in Turkey. Al principio de mi intervención lo he mencionado, en lugar de centrarse, digamos, en las causas de esta guerra en Siria, las soluciones se han orientado más hacia esta crisis de refugiados. I think there's much more that Europe and the West can do in Syria. Creo que hay mucho más que el Occidente y Europa pueden hacer en Siria. But tragically, I think there are also really limits to what we can do to end the conflict. Pero trágicamente también hay unos límites importantes en lo que nosotros podemos hacer para solucionar este conflicto. The tragedy in a sense that we are to some extent powerless. Trágicamente en el sentido de que todos nosotros somos de alguna manera no tenemos poder. Because given you could look at it in terms of layers. You have, on the global scale, this is a conflict between Russia and the United States to some extent. Lo puedes mirar desde un punto de vista de capas, de estratos. Este, de alguna manera, es un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. This is a regional conflict where Russia, Iran is involved on the side of Assad, Saudi Arabia, and others involved on the side of the opposition, Turkey on the side of the opposition. Un conflicto originalmente en el que Rusia está involucrada en la parte de Assad y por otra parte otros países en la oposición. And then you have the sectarian conflict within Syria, of course. Y tienes el conflicto sectario dentro de Siria. Yeah, so again, I think, unfortunately, tragically, there are limits to how much we can actually accomplish. Así que trágicamente hay límites en lo que nosotros podemos conseguir. But we should do more. We should try. Pero tendríamos que intentar hacer más. Tenemos que terminamos. Pero es verdad, tengo que decir una cosa, porque ese era mi trabajo anterior. Es increíble, si tú vas, por ejemplo, a Mali, donde acabo de estar, que es enorme, es del tamaño varias veces Francia, hay muy pocos cientos de personas en el terreno y también menos ayuda a la cooperación. Entonces es impresionante, vuelves de ahí pensando la de recursos que necesitas solo para entender lo que está pasando. No es solo los yihadistas, hay una guerra entre el norte y el gobierno de Bamako, etcétera, con infiltración regional.
Y al final también es una cuestión de capacidad humana en el terreno ya solo para entender lo que está pasando. Entonces, a veces termino diciendo que nada mejor a veces también que documentales como o la película de Timbuktu, que explica perfectamente lo que está pasando en Mali. Pero el problema es que eso a veces no entra en nuestra toma de decisiones políticas, que como sabes va con criterios oportunistas. Pero bueno, algunas de estas cosas discutiremos mañana. Espero que hayan disfrutado y ahora todos vamos a ver la película. Muchas gracias. Gracias.